día? ¿Ves a Europa capaz de plantarle cara a Donald Trump? ¿Es el Castilla capaz de plantarle cara al Real Madrid? Pues es bastante obvia la pregunta. Europa es una filial en términos geopolíticos de los Estados Unidos. Hoy todos aquellos que llevan años defendiendo la OTAN como sistema de seguridad para Europa, pues van a tener que dar ciertas explicaciones. Y la OTAN es un sistema de seguridad militar liderado por los Estados Unidos, del que depende Europa, pues creo que nuestra posición es como la del Castilla con respecto al Real Madrid. Algunas paradojas. Europa... Perdona, pero algún día, aunque sea solo como anécdota, el Castilla le gana al Madrid. Luego le dicen que no debía hacerlo. Y le mandan al rincón de pensar. Sí, pero sí. Lo intenta, ¿no? Lo intenta, pero es el equipo filial, el patrón es... Por eso digo. Es el patrón. En Europa nos llevan diciendo 3 años que no se podía negociar con Vladimir Putin, y ahora Europa pide, por favor, levanta la mano para estar en una mesa de negociación en la que en principio, pues a la vista de la comunicación de Trump, van a estar Estados Unidos y Rusia. Claro, venía escuchando Radio Nacional en el coche y lo que se decía es como que Europa tiene que enviar tropas. Eso es lo que plantea Macron. Pues vamos a concretarlo eso. Tropas francesas, tropas españolas. No es la primera vez que italianas. Macron lo dice, pero hoy parece que eso va a estar encima de la mesa del encuentro informal de París. Bueno, si eso ocurriera, para que todos los oyentes lo entiendan, eso querría decir que habría soldados españoles allí y que volverían seguramente muchos cadáveres de soldados españoles y de soldados de otros países de la Unión Europea que habrían entrado en combate con fuerzas rusas. A mí me parece que la relación de la Unión Europea con Rusia debería ser distinta, no una relación de amistad, pero al menos sí una relación de cierta conveniencia. El suministrador histórico de energía a Europa, entre otras cosas a través de un gaseoducto que se llamaba Nord Stream, que era una infraestructura estratégica entre Alemania y Rusia, era precisamente Rusia. Ahora tenemos que comprarle el gas a los Estados Unidos, tenemos que pagar la factura de la guerra de Ucrania, mientras que Estados Unidos se va a quedar con las tierras raras y va a convertir a Ucrania en una colonia, y además tenemos que enviar a soldados españoles, franceses, británicos, italianos, polacos a morir combatiendo con Rusia en lugar de tratar de mantener un status quo de una relación autónoma con respecto a una potencia geopolítica como Rusia. O sea, yo creo que deberían irse todos a su casa, empezando por Josep Borrell y todos aquellos que durante estos años nos han dicho que la guerra contra Rusia era una cuestión de democracia contra el autoritarismo y que ahora levantan la mano para estar en la negociación. Todo al tiempo que se practicaba una política de apoyo al genocidio de Israel. Lo que está haciendo Trump no tiene nada que ver con que a Trump le guste la paz, es pura geopolítica. Al tiempo que quiere parar la guerra acá, quiere profundizar el genocidio en la Franja de Gaza, pero el ridículo que ha hecho la Unión Europea y sus instituciones es mayúsculo, y ya solamente faltaba tener que enviar soldados españoles a que vuelvan en cajas de madera. Yo creo que, Jesús, tienes que proponer que la base militar de Morón salga de nuestro país, porque este planteamiento de no podemos ser convidados de piedra, no nos podemos dejar humillar, tenemos no sé cuántos millones de soldados y tal, con bases militares de Estados Unidos, con mayor capacidad operativa que la que tiene nuestro propio ejército, nos sitúa en una posición de hacer el ridículo. Si la Unión Europea va hacia un proyecto de seguridad propio, es decir, de tener unos ejércitos propios, y desde luego creo que estaremos de acuerdo, yo eso de el aumento del gasto militar sin plantear la condición de que eso no vaya a comprar armamento a Estados Unidos, sino que la producción al menos fuera europea, esa es una condición sine qua non. Pero lo que digo, en el punto que sea de ese camino de proyecto de seguridad europeo, las bases americanas en España pintarían entre poco y nada. Pues claro, esto ya es un cambio cualitativo. Claro. Vamos, si en Infolibre o en El País se hace un editorial que dice salgamos de la OTAN, dejemos de depender tecnológicamente del armamento de los Estados Unidos, ya estaríamos... No adelantes 10 movimientos. No, pero no son, pero es que lo que no funciona así, sí, Pablo, claro, pero tú lo sabes perfectamente. Pero claro, lo que no se puede es estar a favor de la OTAN hace 2 semanas, decir que cualquiera que hablara de paz era prorruso o que escribía con caracteres cirílicos, y de repente buena parte de la prensa atlantista en nuestro país que de repente ahora están... Sí, pero sabemos de lo que estamos hablando. En este país, defender que había que negociar con Rusia y que había que buscar una solución diplomática era algo criminalizado sistemáticamente en los medios de comunicación. Hay un audio
tan repugnante de Javois, de Manuel Javois, diciendo no, que llame Yone Belarra a Putin para negociar y no sé qué, que ahora está pintando la cara de buena parte de los sectores progresistas que estaban defendiendo que la OTAN era nuestro sistema de seguridad. Y de repente resulta que el jefe de la OTAN, que se llama Donald Trump, dice que él va a negociar con Rusia, que se va a quedar con Ucrania entera, con las tierras raras, que la factura la tiene que pagar Europa, y ahora nos ponemos patriotas europeos y decimos que tenemos que poner a funcionar nuestro ejército para seguir, acabo ya, para seguir poniendo muertos encima de la mesa cuando hemos perdido nuestra soberanía energética, que ahora depende de Estados Unidos y ya no depende del comercio de gas que tenían Rusia y Alemania, y hablamos de sacar músculo y de tal cuando tenemos nuestro continente intervenido con la presencia militar de bases de los Estados Unidos. Que es que el ejército español no tiene más capacidad operativa todo entero que la base militar que tienen los Estados Unidos en nuestro territorio. Entonces no es que no adelantemos 10 movimientos, es que lo que no podemos hacer es jugar de farol y hacer el ridículo. Vamos a ver, Jesús, y escuchamos a Montse. No, hubo medios y hubo voces y hubo analistas que desde el principio de la invasión de Rusia a Ucrania advirtieron que se habían cometido muchos errores que habían llevado a ese punto. Entre otras cosas, yo no me cansé de citar nada menos que a Kissinger, que no era sospechoso de estar en una barricada y que recordó siempre, oiga, es que se llegó a un acuerdo cuando se desmantelaron la República Soviética, se llegó a un acuerdo de que Ucrania no podía estar en la OTAN, no podía haber fronteras con Rusia que fueran OTAN, ¿no? Esto fue así, o sea que no, esto no es, no digas, Pablo, como si nadie hubiera dicho que no es por ti, nunca. Sí. Bueno, pues eso. Entonces quiero decir que sí que hubo ese debate, se produjo, y es verdad que desde, digamos, lo que suele ser el establishment, pues se suele decir, bueno, a estas voces que ahora vienen aquí a incordiar cuando lo que ha habido, y eso estaremos de acuerdo que lo hubo, fue una invasión de un ejército como es el ruso y que quería en 15 días quedarse con Ucrania. Y Europa tenía que reaccionar. Yo siempre, desde que ha empezado todo este movimiento trumpista, siempre he pensado que es una oportunidad para Europa. De hecho, los informes Letta y Draghi, desde ese punto de vista, lo que explican o lo que intentan desarrollar son los puntos en los cuales esta Unión Europea, que todavía no está federalizada, fuera capaz de tener una sola voz y una política de defensa común, la que sea, que tenga que tener, y una política de soberanía energética común, la que sea, que tenga que tener, y de esa manera, pues probablemente habrá que decirle a Donald Trump que algunas de esas bases ya no pueden estar aquí. Pero todo eso está por hacer, ¿no? OTAN no va a ser fuera, o sea, esto va a ser tremendo, lo de este programa. Claro, no. Es una dependencia real, física, militar, de capacidad de acción, de operación, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto necesita todo un proceso para avanzar en esa dirección. Por lo tanto, la incógnita que tenemos ahora mismo, o la contradicción, si queremos, es que Donald Trump, por un lado, dice los europeos tienen que encargarse, los europeos no pueden encargarse de la seguridad de Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos, y a la vez Estados Unidos deja fuera de la ecuación, de la negociación, a la Unión Europea. Este es un sinsentido, si queremos decirlo así, que habrá que resolver a medida que la negociación vaya avanzando. Te pregunta Pablo Iglesias. Sí, es que el propio Paul Morillas, en 2018, en tiempos en los que Macron decía que la OTAN era un zombi y había una cierta estrategia conjunta de Merkel y Macron, escribía: para crear un ejército europeo sería necesario superar las distintas culturas estratégicas que conviven en el seno de la Unión, o la tradicional animadversión que esta propuesta genera entre los estados que conciben la OTAN como principal garante de la seguridad colectiva en Europa, como los bálticos o los países del este. ¿Esto qué quiere decir? Después de que se dejara entrar al Reino Unido a la Unión Europea, algo que De Gaulle nunca habría permitido, que ha sido el proxy de los Estados Unidos, la ampliación hacia el este hizo que en realidad en Europa tiene más votos Estados Unidos que cualquier tipo de planteamiento europeísta. A los Estados Unidos, no solamente a la tradición trumpista, siempre han asumido Varsovia como un lugar más cercano a su política hacia Europa que Bruselas. Claro, pensar ahora en un contexto en el que la guerra es una realidad, con la presencia de bases militares, con los amigos de Trump cada vez más fuertes en los gobiernos, con el gobierno de Trump haciendo política a favor de Alternativa por Alemania en las propias elecciones alemanas, después del atentado contra Nord Stream, que es evidente que tenía el ok de la OTAN en el contexto de hacerlo precisamente contra una infraestructura estratégica de uno de los países más importantes de la OTAN y el gran motor económico de Europa. Claro, mi pregunta es, en este contexto,
con qué fuerzas cuenta Macron para plantear ahora una Europa independiente militarmente de los Estados Unidos, que, ojo, a mi juicio, su relación con Rusia no se debería basar en una hostilidad que yo creo que sería desfavorable para la Unión, sino en tratar de recomponer una suerte de relaciones claves para que Europa tenga algún tipo de autonomía estratégica en el plano energético, que es que esta guerra ha servido para que Europa ya no tenga relaciones con Rusia en lo que se refiere a sus infraestructuras energéticas estratégicas, sino que dependa de Estados Unidos en lo energético, en lo militar y con buena parte de los países de la Unión Europea más cerca de Washington que de cualquier planteamiento europeísta. Decía antes el ministro, a propósito de esta cuestión del IRPF, del salario mínimo interprofesional, digamos que es propio de las derechas hacer ruido con esto de los impuestos y quejarse de los impuestos. Bueno, Repsol y su brazo político, el PNV, hicieron mucho ruido y se quejaron del impuesto a las energéticas y doblaron el brazo al gobierno. Ahora la pregunta es si Sumar, en este caso Yolanda Díaz, que la estamos viendo aquí en la hora de la 1, va a doblar el brazo a su socio de gobierno o por el contrario es un paripé. Hay quien piensa que esta pelea va en serio, hay quienes pensamos que esto es un paripé. Yolanda Díaz acaba de decir en la 1 algo parecido pero en dirección contraria al ministro Planas, digamos acusando a la posición del Ministerio de Hacienda de ser una posición derechista. Yo creo que se va a ver si esto es un paripé o esto es de verdad en la mesa del Congreso, en la que se han presentado propuestas para cambiar esto y hay que ver si Sumar va a unir los votos, en este caso al PSOE, aquí entonces hablaríamos de un paripé, mucho ruido en los medios de comunicación, pero votamos juntos, o por el contrario va a votar a favor de que se elimine o que efectivamente se asuma que tiene que estar exento de tributación el salario mínimo interprofesional. Yo le pido al ministro que se moje. ¿Qué cree, por su experiencia política y sabiendo las cosas que se hablan en el gobierno, que va a pasar en la mesa del Congreso? Bueno, primero que todo, encantado de verte, Pablo, que decir, no nos veíamos desde la salida del gobierno y aparte de, pues eso, que decir, de ser ministro, pues hemos compartido, ¿verdad?, el Consejo de Ministros juntos. ¿Cómo el rollo entre los dos? Siempre. Yo me llevo bien con casi todo el mundo. Quien no se quiere llevar incluso conmigo. Contigo también. Yo soy de izquierdas de hace muchos años. Y soy coherente en mi punto de vista y mis pensamientos, ¿no? Yo sinceramente creo que tenemos que ser capaces de darle a lo bueno el valor de lo bueno. Y el valor de lo bueno que es, pues, haber conseguido que un salario mínimo que estaba entre, yo diría, el tercio, si no recuerdo mal, de los que inferiores de aquellos países que tenemos salario mínimo en la Unión Europea, me refiero al año 2018, nos hemos colocado arriba entre los países que tenemos en ese tercio, que tenemos un salario mínimo más elevado. No somos aún el que tenemos un salario mínimo más elevado, ¿eh? Tengámoslo claro. Para los que hablan, por ejemplo, de coste hora del trabajo y demás, pues hay muchos países que tienen un salario mucho más elevado que el nuestro. Pero a pesar de ello hemos dado un paso adelante formidable. ¿Por qué tenemos que empañarlo con polémicas que realmente, sinceramente, tienen un alcance muy limitado y que además incluso creo que son contraproducentes desde el punto de vista de la pedagogía fiscal? Pagar impuestos es algo positivo, por supuesto, y es positivo porque gracias a ellos tenemos servicios públicos, y yo creo que estaremos todos de acuerdo en ello. ¿Por qué hacer una polémica en relación con este tema? Por cierto, en la comisión de expertos, yo me preocupo de leer los papeles. En la comisión de expertos ya aparece mencionado el tema. De los expertos del Ministerio de Trabajo. Sí, efectivamente. A mí me ha sorprendido un poco el tema, lo digo sin acritud, pero yo me leo los papeles cuando defiendo algo en el Consejo de Ministros. Pues está diciendo que la señora Yolanda Díaz... No estoy diciendo nada, estoy diciendo que yo me lo he leído. Que usted se ha leído unos documentos del Ministerio de Trabajo, sí. En los que se aboca de que el SMI cotice el IRPF. Lo digo porque lo he oído yo, no sé más quién lo ha leído. No. Es como aquel mensaje que no sabe quién lo sabía. Ministro, ¿no? Pues yo no le estoy hablando de declaraciones de otros, le estoy hablando de sus propias declaraciones. Sí, yo sé que me he leído el informe. Para que la audiencia lo tenga claro, usted se ha leído documentos del propio Ministerio de Trabajo en el que los expertos del Ministerio abogan
para que el SMI cotice el IRPF. ¿Está diciendo eso? Sí, sí, pero es que lo leyó Luis decir... Plana, pero no lo debieron leer ni el secretario general de la UGT, ni el de las comisiones obreras, ni la ministra de Trabajo. Eso ya lo digo yo. Voy a decir algo para quien, no sé quién lo ha leído y quién no, pero si alguien que no lo ha leído, yo tengo una deformación profesional porque yo soy de origen inspector de trabajo y seguridad social. Y aparte de interesarme agricultores, ganaderos, pescadores y el sector agroalimentario, algo sé de temas laborales. Con lo cual se lee todos los documentos que le incumben profesionalmente, no sea que pasado mañana deje de ser ministro y tenga que reincorporarse a la carrera profesional. En una vida anterior fui director de gabinete en Bruselas de Manuel Marín y de Pedro Solbes. Y de Pedro Solbes. Y cada domingo, sábado y domingo, preparando la reunión de la comisión, hay un director de gabinete, está a camino entre un director de gabinete y un subsecretario en España, el número 2, ¿no? Me tenía que leer 1.200, 1.400 páginas cada fin de semana. Por tanto, lo confieso, soy un devorador de papeles y mis colaboradores lo saben. Y lo sufren. Cuando hay un error, lo localizo. Y lo sufren. Jesús. Sí, ha dicho usted, ministro, que Europa tiene... Bueno, yo creo que es normal que de vez en cuando un gobierno se dé un tiro en el pie. Lo que no es normal es que un gobierno se dé un tiro en el estómago. Yo creo que ese informe lo conocía todo el mundo. Lo conocía Yolanda Díaz y lo conocía Pepe Álvarez y Unai Sordo. Pero creo que hay una costumbre de anunciar las cosas para tener unos buenos titulares durante unas horas y que después llegue la frustración de decir, oiga, esta subida del salario mínimo interprofesional, que eso siempre es una cosa buena, va a quedar prácticamente en nada, por lo que implica el IRPF, que ahora sí que van a tener que pagar. Y yo creo que eso debería llevarnos a una reflexión sobre hacer política a golpe de titular. Yo creo que en la mesa del Congreso, que esto no lo ha contestado el ministro, Sumar va a unir sus votos a los del PSOE, que esto es lo que podría cambiar las cosas. Y eso va a revelar que toda esta gira por los medios de comunicación es una manera de hacer un paripé, pero que todo el mundo sabía lo que va a ocurrir y que Sumar ha dicho, oye, necesito pegarme un poco contigo en público porque es que no respiro. Lo que pasa es que yo creo que la gente no es idiota. Pero perdona, Pablo, si eso fuera así o es así, es ganar un titular hoy para ganar 3 reveses mañana. Con lo cual, ¿qué sacas del titular que no fue? Un tiro en el estómago. Si es que es absurdo, hay peleas que hay que dar. Y la prueba de que las peleas se pueden ganar es que Repsol la ganó. Repsol cogió a sus diputados del PNV y dijo, esto de las energéticas no sale si a nosotros no nos quitan el impuesto. E hicieron una pelea durísima. Yo creo que hay momentos, y eso hace que mucha gente tenga nostalgia de Podemos, que entienda lo que es la dureza de las peleas. Es decir, es como hay cosas que si tú quieres llevarlo hasta el final, lo llevas hasta el final. Lo que pasa es que la política de las sonrisas, los biquiños y el paripé, pues al final, pues tiro en el estómago. O sea, alguien ocultó que esto estaba contemplado. Si la posibilidad estaba contemplada, claro. Pero si ese debate está. Es hasta dónde quieres dar la pelea. O sea, la política es representar intereses. Entonces, cuando viene el impuesto a las energéticas, Josu Yonimaz, el CEO de Repsol, llama a Andoni Ortúzar y le dice, a ver, chaval, tú tienes que defendernos aquí a Repsol. Y el chaval del PNV defiende a Repsol y le dicen al gobierno, no te lo voto. No te lo voto y no te lo voto. Es lo que va a suceder, parece, con la reducción de la jornada laboral y Junts. Exactamente, porque los de Junts y los del PNV, saben a quién representan. Pero claro, si tú tienes unos sindicatos que van allí como dócilmente con el Ministerio de Trabajo a hacerse una foto, sabiendo que después se la van a meter por detrás, hay veces en las que pues hay que defender tus cosas con la misma pasión que los representantes de Repsol y los representantes de las grandes empresas. Y lo que pasa es que cuando eso falta en este país, pues al final te la terminan metiendo doblada. Bueno, yo un matiz nada más. Los logros que ha habido en el terreno de lo social y lo laboral en estos años, desde luego un papel hay que adjudicárselo a los sindicatos. No vaya a parecer aquí que los sindicatos van con los brazos caídos a firmar lo que les pongan delante, porque no es verdad. La primera subida del salario mínimo interprofesional la negoció este pollo que está aquí sentado a tu lado y ahí no estuvieron movilizándose los sindicatos para apoyar esa negociación. Yo creo que al César lo que es de César, y lo dice alguien que es hijo de una abogada laboralista de comisiones obreras. Pero nosotros, que tuvimos que negociar personalmente las primeras subidas del salario mínimo, que fueron mucho más altas, no teníamos movilizaciones que acompañaran esa negociación. Los sindicatos de inquilinos, eso sí, se movilizan y eso sí te empujan a veces para poder negociar las cosas de vivienda. Pero claro que tiene que haber sindicatos, pero los sindicatos hace mucho tiempo que no están defendiendo como tendrían que hacerlo los derechos de los trabajadores. Yo creo que eso es muy discutible. Quiero decir, puede haber mil matices.
Me acaban de mandar uno de los titulares que ha dado Yolanda Díaz en la entrevista en La Hora de la 1. Yolanda Díaz abre la puerta a retirar la ley que eximiría al salario mínimo interprofesional de pagar el IRPF. ¿Era paripé o no era paripé? Vamos, hombre. Bueno, pero esperemos, ¿no? El titular dice, abre la puerta. Tampoco quiere decir que la puerta se mantenga abierta. Vas a Televisión Española y dices que retiro la ley, que me abro a retirar la ley. Vamos, hombre. O sea, es como ha durado la pelea, ¿cuánto? ¿48 horas? O sea, que si si el Carlos Cuerpo es mala persona, que si es de derechas y no sé qué, 48 horas después en Televisión Española me abro la puerta a retirar la norma que he presentado yo para eximir el SMI de esto. Si eso hombre. Pablo, perdona. Si eso acaba siendo así, ¿qué rendimiento podría haber sacado? Porque es que no lo entiendo. ¿Qué rendimiento podría sacar Yolanda Díaz a eso? No lo puedo entender. Antes de tenerlo negociado, no te hagas una foto con los sindicatos. Antes de tenerlo hecho, no te hagas una foto con los sindicatos. Y si das una pelea, la pelea, no te puedes bajar del ring a las 48 horas. Da la pelea hasta el final. Es que me echan del gobierno. Pues es que así es la política. En la política a veces hay que arriesgarse un poco, porque pensar que todo va a ser sencillo, que simplemente con el aplauso del país ya lo tienes hecho, pues esto no funciona así.